Entonces, después de terminar ese bachillerato en psicología forense, comencé a trabajar en una organización comunitaria que ofrecía diversos servicios, ¿verdad? Que iban dirigidos a promover la accesibilidad a servicios de salud en la comunidad. Entonces, esta organización particularmente le servía a personas que presentan diferentes problemas por consumo de sustancias. Entonces ahí, en esta organización, pues básicamente me enamoré del trabajo comunitario y en particular del trabajo que iba dirigido, pues, en este caso, pues a prevenir, ¿verdad? La infección el contagio de VIH, el contagio de hepatitis, utilizando estrategias de reducción de daño. Entonces, pues ahí decido hacerme trabajador social. Verdaderamente, esta área de Barceloneta, Arecibo, es un área donde hay muy pocos servicios de salud que sean accesibles. Y nosotros pues tenemos, ¿verdad? Las facilidades y los servicios para que, bueno, para mejorar la accesibilidad de servicios de salud. Aquí nosotros pues tenemos diferentes servicios muy abarcadores. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de imágenes, nosotros tenemos una sala de emergencia, nosotros tenemos laboratorio, nosotros tenemos servicios dentales, nosotros tenemos servicios de farmacia, tenemos un departamento de salud conductual que está muy completo. Uno de los plus de este centro es que todos los servicios los tenemos en el mismo centro, que eso facilita, ¿verdad?, la búsqueda de los servicios. Bueno, yo creo que, ¿verdad?, el hecho de que seamos una isla tan pequeña, pues no nos permite marcar una diferencia tanto por regiones, aunque sí puedo decir que he visto alguna diferencia, ¿verdad?, en cuanto al perfil de los pacientes que nosotros atendemos en salud mental particularmente. Para mí una de las cosas que más me ha marcado y que sí marca la diferencia de, por ejemplo, el área metropolitana, que es donde yo me crié, ¿verdad? Donde yo soy, a esta área que es un poco tal vez más rural, es que por lo menos la población que yo atendía en el área metropolitana, en ocasiones tenía un cuadro un poco más crónico de salud, ¿verdad? Y esto es hablando de las personas que consumen sustancias particularmente. Yo había oído sobre el programa en la calle porque tengo otros compañeros y otros colegas que se habían beneficiado del programa. Solicité el beneficio en el 2019 y desde ahí pues, soy parte de Atlantic y del programa de Long Repayment Program. Mira, la realidad es que del impacto más grande que ha tenido es que pues me ha ayudado a poder cumplir con algunas metas económicas, ¿verdad? Que tal vez no hubiese podido cumplir si tuviese que seguir pagando el préstamo estudiantil. Eso me ha ayudado a poner otras deudas al día. Eso me ha ayudado, o espero que en algún momento me pueda ayudar ¿verdad?, hacerme una propiedad que también me interesa en algún momento. Pero sobre todo me da, o a los que nos hemos beneficiado de esto, nos da tranquilidad y nos permite llegar a nuestro espacio de trabajo, ¿verdad? Sin el estrés de que probablemente no voy a poder cumplir con mi obligación de pagar el préstamo. Y eso nos ayuda a concentrarnos más en nuestra misión, ¿verdad? Que es ofrecer servicios de salud de calidad, eh, a ofrecer servicios de salud accesibles. En los últimos años he ayudado a otros también a solicitar el programa, que no pierdan la oportunidad. La situación económica le quita el sueño a uno y causa mucho estrés. Entonces, poder tener la oportunidad, ¿verdad?, de, de beneficiarse de este programa, pues le da a uno mucho más tranquilidad, le da a uno mucho más seguridad. Y como te digo, o sea, te motiva a seguir viviendo todos los días a servirle a la gente, que es lo más importante para nosotros, por lo menos aquí en Atlantic Medical Center.